Hola a toda mi gran familia de YouTube. Soy Ye. Hoy me siento aquí frente a la cámara para compartir con ustedes una noticia que me trae un gran alivio, pero también una profunda inquietud. El primer juicio, ese enfrentamiento directo y sofocante entre mi ex esposa y yo, finalmente ha concluido. Y quiero anunciarles con la frente en alto, la victoria ha sido para la justicia. La tensión en la sala del tribunal era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pero al final, el juez, con gran sabiduría, vio la verdadera naturaleza de los hechos. Se dictó una sentencia contundente, cayendo como un balde de agua helada sobre sus mentiras. Ella no recibirá ni un solo centavo de nuestros bienes mancomunados. ¿Por qué? Porque la traición tiene un precio muy alto. El tribunal ha dejado claro que quien pisotea la confianza y la lealtad del matrimonio no tiene derecho a exigir beneficios. Ese es el final que merecen quienes cometen adulterio. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó justo después del golpe del martillo del juez. Ella no bajó la cabeza arrepentida. Al contrario, perdió los estribos por completo en pleno tribunal. No se pueden imaginar la escena. Gritaba descontrolada con el rostro desfigurado por la ira. Pero lo que realmente me heló la sangre no fueron sus gritos histéricos, sino el momento en que sus ojos se clavaron en mí. En esa mirada inyectada de odio no había remordimiento, sino una maquinación aterradora. Eran los ojos de una fiera herida que está cocinando una venganza mucho más oscura y peligrosa. Mi instinto me dice que el hecho de que se haya quedado sin nada hoy no es el final, sino el comienzo de un plan siniestro que está a punto de lanzar para destruirme. Esta guerra aún no ha terminado y los necesito a mi lado más que nunca. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones ahora mismo. Su apoyo es mi escudo protector, me da la fuerza para desenmascarar sus próximos movimientos y mantenerlos informados de todo. Gracias por creer en mí y estar siempre a mi lado. Hoy me siento aquí frente a ustedes con el corazón aún galopando en mi pecho, incapaz de calmarse tras las horas de tensión extrema que vivimos en el tribunal. El primer juicio, ese campo de batalla donde se decidió la línea entre la verdad y la mentira, entre la víctima y la traidora, finalmente ha cerrado sus puertas. Pero el eco de lo sucedido y especialmente la última mirada de esa mujer me persigue como un oscuro presagio de una tormenta aún mayor que está por venir. La atmósfera en la sala del tribunal era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire pesaba tanto que sentía que podía asfixiar a cualquiera. Me senté allí flanqueado por mi abogado esperando el veredicto final. Y entonces, el sonido del mazo del juez rompió el silencio desgarrando la tensión con el peso innegable de la justicia. El juez, un hombre sabio, con ojos que parecían haber visto la verdad desnuda de todo el asunto, pronunció palabras que jamás olvidaré en mi vida. Él se inclinó completamente a mi favor. El tribunal confirmó lo que todos sabíamos fue su traición, su falta de escrúpulos y su desprecio por la moral lo que causó esta ruptura. Y el precio a pagar por la infidelidad es altísimo. La sentencia cayó como una guillotina sobre su codicia. Ella no recibirá ni un solo centavo de los bienes mancomunados. Todo lo que construí con mi sudor y mis lágrimas seguirá siendo mío. La justicia no premia a quienes cometen adulterio para luego exigir derechos sobre el dolor ajeno. En ese instante solté un suspiro de alivio. Pero la alegría de la victoria no duró mucho porque la verdadera pesadilla estaba a punto de estallar.
Esa mujer, la persona con la que alguna vez compartí mi almohada, de repente mostró su verdadera cara, la de una loca desquiciada. No aceptó la verdad. No bajó la cabeza arrepentida. Al contrario, estalló como un volcán en erupción en medio del santuario de la ley. Empezó a destrozar todo a su alcance, golpeando la mesa con furia, haciendo volar los papeles por los aires. Sus gritos resonaban en toda la sala, agudos y llenos de delirio. «Ese es mi dinero, merezco recibirlo, no tienen derecho a hacerme esto», aullaba ella con el rostro rojo y deformado por la ira. Lo más ridículo y aterrador fue cómo intentó jugar el papel de víctima. Lloraba y gritaba como si ella fuera la traicionada, como si el mundo entero estuviera conspirando para intimidar a una pobre mujer indefensa. Fue una actuación torpe pero llena de veneno, un intento desesperado de ocultar la desnuda verdad de su personalidad retorcida. En medio de ese huracán de caos, hubo un solo punto de paz que me mantuvo en pie. Fue Huyen. Me giré y encontré la mano de Huyen esperándome. Entrelazamos nuestros dedos con fuerza. Ese apretón de manos no fue solo un consuelo, fue un juramento. Entre los gritos y las maldiciones histéricas de mi ex esposa, el silencio y la firmeza de Huyen y yo se alzaron como una muralla inquebrantable. Huyen no dijo nada, solo apretó mi mano y sus ojos me transmitieron una fuerza invisible. Nos quedamos allí con la frente en alto, mirando directamente a esa mujer que perdía la razón. No teníamos miedo. El amor verdadero y la honestidad eran nuestro escudo contra su toxicidad. Pero entonces ocurrió el momento más escalofriante. Cuando la seguridad intervino para sacarla a la fuerza, ella dejó de gritar. Se giró y nos clavó la mirada. En ese breve segundo, la histeria desapareció reemplazada por una calma aterradora. Sus ojos ya no reflejaban una ira explosiva, sino un resentimiento profundo, un odio frío que calaba hasta los huesos. Esa mirada fue como una daga afilada clavándose en la imagen de Huyen y yo tomados de la mano. Contenía una maldición, una promesa silenciosa de venganza. Pude leer claramente el mensaje en sus ojos. Esto no ha terminado. Haré que pagues por esto. Era la mirada de una fiera acorralada dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso usar las tácticas más viles para arrastrarnos al fango con ella. Mi instinto de hombre, que ha vivido mucho, me dice que el hecho de que se haya quedado sin nada hoy no es el final. Es solo la chispa que encenderá un plan mucho más peligroso y cruel que ella ya está maquinando. La victoria en el tribunal fue solo el primer asalto. El segundo asalto de esta guerra no será ante un juez, sino que podría ocurrir en nuestra vida diaria con trucos sucios que no podemos prever. Pero no importa qué conspiración trame yo creo firmemente que el bien siempre vence al mal. Mientras tenga a la justicia de mi lado, mientras tenga a Huyen y especialmente mientras tenga el apoyo de todos ustedes, mi increíble audiencia, no retrocederé. Por favor, sigan atentos porque prometo actualizar cada movimiento y desenmascarar la verdadera cara que se esconde detrás de esa mirada llena de odio. Gracias a todos por escucharme y por estar de mi lado. Al salir del tribunal, el cielo parecía hoy más alto y azul que de costumbre. El rugido del motor de mi vieja motocicleta, mi fiel compañera de acero a través de los años, resonaba con su estruendo familiar mezclándose con el bullicio del tráfico en la calle. El viento golpeaba mi rostro trayendo consigo el calor del asfalto, pero extrañamente me hacía sentir una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Huyen iba sentada detrás, con sus brazos rodeando fuertemente mi cintura, su cabeza descansando suavemente sobre mi espalda.
Íbamos charlando y riendo, compartiendo la alegría desbordante de la victoria que acabábamos de conseguir. Sin embargo, entre esas risas había silencios repentinos. Aunque nuestras bocas hablaban de un futuro brillante en lo profundo de nuestros corazones, tanto Huyen como yo sentíamos un peso invisible oprimiendo nuestros pechos. Era el eco del juicio, o para ser más exactos, el eco de esa mirada, la imagen de mi ex esposa gritando como una loca y luego callando de golpe, clavando sus ojos en nosotros antes de ser escoltada por la seguridad, se repetía en mi mente como una película en cámara lenta. Esa mirada no era simple ira, era fría, afilada como una navaja y contenía una promesa cruel de venganza. A pesar de conducir bajo la luz del sol, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, helándome la sangre. «Cariño, pasemos un momento al mercado». La voz de Huyen me sacó de mis pensamientos y me trajo de vuelta a la realidad. Asentí y giré el manillar hacia el bullicioso mercado de la tarde. El aroma de las hierbas frescas, las voces de las vendedoras, invitando a comprar, el sonido del regateo. Todos esos ruidos cotidianos me hicieron sentir un poco más en paz. Hoy habíamos decidido premiarnos con una buena comida, un pequeño festín para celebrar que la justicia había sido servida. Nos detuvimos en nuestro puesto de pollos habitual. Huyen eligió con entusiasmo un buen pollo y sus ojos brillaban con una alegría sencilla. Al verla escoger meticulosamente cada manojo de verduras, cada tallo de hierba, de limón, sentí una oleada de compasión infinita. Esta pequeña mujer había soportado tantas desventajas al estar a mi lado, pero nunca se había quejado ni una sola vez. Hoy prepararemos pollo hervido con hojas de limón, quedará delicioso para espantar la mala suerte, dijo Huyen con una sonrisa radiante, levantando las bolsas de comida para mostrármelas. Al ver esa sonrisa se me escapó la preocupación que llevaba cargando en el corazón. Huyen. Ganamos, es cierto, pero ¿por qué sigo sintiendo esta inquietud? Huyen se detuvo un momento. Su sonrisa se desvaneció ligeramente y me miró profundamente a los ojos esperando. Continué bajando la voz. ¿Te fijaste en la mirada de ella al final del juicio? Siento algo que no es seguro. No se parecía a un enfado normal. Tengo miedo de la oscuridad que se esconde tras esa mirada. Ella no se detendrá aquí, le confesé a Huyen mi debilidad. Como hombre quiero protegerla, pero mi instinto me grita que una tormenta mayor se está formando desde el lado de esa mujer. Temo que esta frágil paz sea destruida. Huyen puso suavemente su mano sobre mi hombro, una mano cálida y tierna. Me miró con determinación, sin rastro de miedo. «Eres un tonto, mi amor», dijo suavemente, y su voz fue como un arroyo fresco que calmaba mi alma agitada. «El cielo tiene ojos, cariño. Dios nunca quitará lo que realmente pertenece a nuestra familia, lo que pertenece a las personas que viven con honestidad. Ella puede ser feroz, puede ser maquinadora, pero no tiene la razón. Y quien no tiene la razón nunca podrá ganar». «Pero…», intenté replicar. «Dis sin peros», me interrumpió Huyen, sonriendo para tranquilizarme. «Quizás es porque acabas de pasar por mucho estrés. En el tribunal te preocupas demasiado y por eso piensas así. Mientras vivamos bien, vivamos con rectitud, nadie podrá hacernos daño. Vámonos a casa que me muero de hambre». El consuelo de Huyen era simple pero profundo. Tal vez ella tenía razón, o tal vez ella también tenía miedo, pero intentaba ser fuerte para ser mi pilar emocional. Sea como fuere, el optimismo de Huyen me ayudó a aligerar la pesada roca que llevaba en el pecho. Colgué las bolsas de comida en la moto y encendí el motor.
la vieja motocicleta volvió a rodar por el camino familiar hacia nuestra pequeña casa. El sonido del escape era constante, y aunque el asiento estaba desgastado y roto, todavía había espacio suficiente para que dos personas se apoyaran mutuamente. El atardecer comenzaba a caer tiñendo el camino de rojo. Huyen volvió a abrazarme más fuerte que antes. Podía sentir los latidos de su corazón, su calor contra mi espalda. En esa vieja motocicleta transportábamos nuestra cena humilde, transportábamos la alegría de la victoria y también transportábamos los vagos temores sobre el mañana. Aunque la mirada de mi exesposa seguía siendo un fantasma, acechando en algún lugar de mi mente, al menos en este momento, sabía que no estaba solo. Íbamos a casa. El lugar donde la tormenta se detiene tras la puerta. Pero, ¿será esa puerta lo suficientemente fuerte para resistir las conspiraciones que se avecinan? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, solo quiero conducir muy despacio para que este momento de paz dure para siempre. Como mi instinto me lo advertía, ella no se rindió. El veredicto del tribunal, la verdad innegable de que ella fue la traidora, nada de eso la hizo arrepentirse. Al contrario, la convirtió en una bestia rabiosa dispuesta a despedazar a cualquiera que se interponga en su camino. Ella eligió el camino de los criminales, la forma más vil y cobarde que un ser humano puede concebir. Todo comenzó esta misma mañana. El amanecer acababa de despuntar, los débiles rayos de sol atravesaban las hojas anunciando un nuevo día. Me levanté temprano para ir a trabajar como siempre. En nuestra pequeña cocina, Huyen preparaba el desayuno y mi pequeña Maya, mi hija adorada, aún estaba medio dormida frotándose los ojos para saludar a papá. La escena era tan pacífica que casi olvidé la mirada de odio de mi ex esposa en el tribunal. Fui ingenuo al pensar que ella esperaría o que usaría medios legales, pero no estaba terriblemente equivocado. Justo cuando sacaba mi vieja motocicleta por la puerta, listo para arrancar, un chirrido de frenos ensordecedor rompió el silencio de nuestro pequeño vecindario. Levanté la vista. Un coche desconocido frenó en seco justo frente a mí. La puerta se abrió y bajó nadie menos que ella, mi ex esposa. Pero hoy no venía sola. La acompañaban 4 hombres desconocidos. En el momento en que los vi, sentí que la sangre se me helaba en las venas. No eran personas normales. Eran enormes corpulentos con brazos descubiertos que dejaban ver tatuajes feroces y cicatrices. Sus rostros eran sombríos, llenos de una sed de violencia, y sus ojos brillaban como los de depredadores que acaban de encontrar una presa fácil. Eran matones a sueldo sicarios profesionales que con solo una mirada te hielan la sangre. Ella se paró allí cruzada de brazos con una sonrisa de medio lado llena de desprecio y triunfo. Me señaló directamente a la cara y les dijo a esos hombres con su voz chillona y llena de mentiras descaradas: «Es él. Ese maldito desgraciado me robó todas mis propiedades. Usó trucos sucios para dejarme en la calle. Acaben con él, muchachos, recuperen la justicia para mí. Cuando terminen la mitad de la tierra que está a su nombre, será de ustedes». Me quedé paralizado. No podía dar crédito a mis oídos. Para saciar su sed de venganza, para robar lo que no le pertenece, se atrevió a inventar una historia tan absurda. Me convirtió a mí, la víctima de su infidelidad, en un ladrón y convirtió a esos delincuentes en justicieros para ella. La codicia la había cegado haciéndola vender su conciencia e incluso vender la seguridad del padre de la niña, que una vez la llamó madre, a cambio de bienes materiales. La mitad de la tierra está loca. Estaba dispuesta a repartir el patrimonio ganado con sangre y sudor de mi familia
a unos extraños solo para satisfacer su ira. No tuve tiempo ni de abrir la boca para explicar ni de decir una sola palabra. Esos hombres se abalanzaron sobre mí. No me dieron ninguna oportunidad. 4 hombres gigantes cayeron sobre mí como un huracán. El primer puñetazo me dio directo en la cara, tan fuerte que sentí que el cielo y la tierra giraban y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca al instante. Trastabillé hacia atrás y la motocicleta cayó estruendosamente aplastando mi pierna, pero no se detuvieron. Las patadas y los puñetazos llovían sobre mi cuerpo sin cesar. Intenté levantar los brazos para cubrirme, intenté hacerme un ovillo para proteger mis órganos vitales, pero ¿cómo puede la fuerza de un hombre común resistir contra 4 matones profesionales y violentos? Golpéenlo hasta que aprenda a no estafar. La voz de mi ex esposa resonaba en mis oídos mezclada con una risa macabra y cruel. Ella estaba allí parada, mirando con indiferencia cómo golpeaban brutalmente a su exmarido sin una pizca de compasión, sin intención de detenerlos. Sentí un dolor insoportable. No solo era el dolor de la carne magullada, sino el dolor de la impotencia. Me aplastaron contra el suelo, mi cara se llenó de polvo y sangre. Mi respiración se cortaba. Mi visión comenzaba a nublarse. Justo en ese momento, unos gritos desgarradores salieron de la casa. «Papá, no le peguen a mi papá. Deténganse, ¿qué están haciendo? Ayuda, están matando a alguien». Eran Maya y Eugen. Madre e hija escucharon el ruido y corrieron hacia afuera. La escena que vieron probablemente perseguirá a mi pequeña hija por el resto de su vida. Su padre retorciéndose en el suelo cubierto de sangre, rodeado por 4 hombres, mientras su antigua madre se reía. La pequeña Maya gritó de terror e intentó correr para abrazarme, pero Eugen logró retenerla tapándole los ojos. Eugen, aunque temblaba de miedo, el instinto de una mujer que ama a su familia la hizo increíblemente fuerte. Gritaba pidiendo ayuda a los vecinos mientras sacaba su teléfono con manos temblorosas. «Ya llamé a la policía. La policía viene en camino. Si no corren ahora, se pudrirán en la cárcel», gritó Eugen con la voz quebrada por el pánico, pero llena de determinación. Al escuchar la palabra «policía» y ver que los vecinos comenzaban a abrir sus puertas para mirar los matones, se detuvieron. «¿No dijiste que había gente en la casa? Esto es un problema». Uno de ellos se giró y le gritó a mi ex esposa. Se miraron entre ellos, luego me miraron a mí inmóvil en el suelo. Probablemente pensaron que me había desmayado o algo peor. Temiendo ser arrestados, el líder dio la señal de retirada. Me dejaron tirado allí, saltaron a sus motos y huyeron a toda velocidad dejando una nube de polvo. Mi ex esposa, al ver que la situación se volvía en su contra, también se apresuró a subir a su vehículo. Pero antes de irse, tuvo tiempo de lanzar una última mirada llena de rencor hacia Eugen y Maya, como diciendo: «Esto no ha terminado». Cuando el sonido de los motores se desvaneció, el espacio se volvió aterradoramente silencioso. Intenté abrir los ojos, pero mis párpados pesaban toneladas. Todo mi cuerpo estaba entumecido, no sentía nada más que un dolor punzante en el cerebro. «Cariño, despierta, por favor». Escuché el llanto de Eugen junto a mi oído. Ella corrió hacia mí, cayó de rodillas y levantó mi cabeza para ponerla sobre su regazo. Sus lágrimas caían sobre mi rostro calientes, mezclándose con la sangre en mis mejillas. «Papá, no te mueras. Papá». El llanto ahogado de Maya me partió el alma. Su manita apretaba con fuerza mi mano llena de rasguños. Quise levantar la mano para secarles las lágrimas, quise decirles:
Papá está bien, pero tenía un nudo amargo en la garganta y no pude emitir sonido. La oscuridad comenzó a envolver mi mente. La última imagen que vi fue el rostro bañado en lágrimas de Huyen y la mirada de pánico absoluto de mi hija. Luego el sonido de la sirena de la ambulancia resonó a lo lejos, acercándose cada vez más. Fue el último sonido que escuché antes de caer en un coma profundo. Amigos, he despertado en el hospital con el cuerpo cubierto de vendajes. El médico dice que tengo múltiples traumatismos en los tejidos blandos, una costilla rota y una conmoción cerebral. Pero afortunadamente sigo vivo. Acostado en esta cama blanca de hospital viendo a Huyen dormida a mi lado, agotada, tras una noche entera, cuidándome y viendo a la pequeña Maya acurrucada en una silla, me duele el corazón como si me lo cortaran. Me pregunto, ¿por qué existe en este mundo una mujer tan cruel? Si se acaba el amor, queda el respeto. Al fin y al cabo fuimos esposos. Pero ella no solo cometió adulterio, no solo me calumnió, sino que ahora quiere usar la violencia para quitarme la vida, amenazando la seguridad de personas inocentes. Está dispuesta a vender la tierra de sus antepasados para alimentar a unos criminales. Eso ya no es un ser humano, es el mismísimo diablo. Huyen y Maya han llorado todas sus lágrimas hoy. El trauma de esta mañana sangrienta perseguirá a mi familia por mucho tiempo, pero les prometo a todos no me rendiré. Estos golpes no me asustan, solo hacen que mi voluntad de desenmascarar el mal sea más dura que el acero. ¿Qué piensan ustedes de las acciones de mi exesposa? En toda su vida, ¿alguna vez han conocido o escuchado de una mujer tan malvada, de sangre fría y sin moral, capaz de contratar sicarios para matar a golpes a su exmarido solo por una codicia sin fondo? Por favor, dejen sus comentarios para que sepa que no estoy solo en esta guerra contra el mal. Su apoyo es la mejor medicina para mi dolor en este momento. No sé dónde estoy. A mi alrededor todo es oscuridad, una tiniebla densa, fría e infinita. Siento como si flotara en un océano inmenso sin orillas, con el cuerpo tan pesado como si miles de rocas me aplastaran. Intento mover mis extremidades, intento abrir los ojos, pero todo esfuerzo se desvanece en la nada. En medio de ese silencio aterrador del subconsciente, de repente sentí un calor. Era una mano pequeña aferrándose con fuerza a mi mano áspera y llena de heridas. Ese calor se filtró a través de mi piel helada, llegando directo a mi corazón que latía débilmente. Y luego escuché el llanto. No eran los gritos de pánico de antes, sino sollozos ahogados, contenidos pero llenos de una tristeza desgarradora. Era Huyen. Aunque no podía verla, mi alma la reconoció. En mi estado de semi-inconsciencia, la imagen de Huyen apareció borrosa a través de la niebla de mis recuerdos. Ella estaba recostada al borde de la cama del hospital y sus lágrimas empapaban las sábanas blancas. Y entonces escuché su voz temblorosa y rota. Mi amor, por favor despierta. Te lo suplico. No nos dejes solas a mí y a nuestra hija. Esa voz me partió el alma en 1000 pedazos. Quería levantarme, quería abrazarla y decirle que sigo aquí, pero estaba prisionero en mi propio cuerpo inmóvil. Huyen continuó hablando con una voz mezclada de desesperación absoluta. Cariño, dejemos el juicio. Ya no quiero seguir. Tengo mucho miedo. No necesito ganar, no necesito justicia y no me importa esa tierra ni el dinero. Si el precio de la victoria es tu vida, si el precio es la seguridad de nuestra familia, prefiero perderlo todo. Huyen apretó mi mano con más fuerza, como si temiera que si me soltaba, me iría para siempre. Cuando despiertes, démosle todo a ella.
Entreguémosle esa tierra a tu ex esposa. Deja que se quede con todo lo que quiera con tal de que desaparezca de nuestras vidas. Solo necesito que estés a salvo, solo necesito que vivamos en paz juntos, aunque sea con las manos vacías. Tú eres más importante que cualquier riqueza en este mundo. Al escuchar esas palabras sentí un dolor en el corazón como si me echaran sal en una herida abierta. Oh Huyen, eres tan ingenua y tan buena. Has sufrido tantas desventajas y ahora, por mi seguridad, estás dispuesta a renunciar a todo tu futuro, dispuesta a inclinar la cabeza ante el mal. Tu bondad me hace amarte más, pero también me hace sentir infinitamente culpable. Quería gritar, no, no podemos dejar que el mal gane, no podemos rendirnos. Quería decirle a Huyen que la protegeré, que la justicia debe cumplirse, pero tenía un nudo en la garganta. Ningún sonido salió de mi boca. La oscuridad volvió a caer sobre mí más pesada, arrastrándome hacia el fondo del abismo. Mi conciencia se desvaneció lentamente. El llanto de Huyen se hizo más y más lejano, hasta que se apagó por completo. Me quedé dormido llevándome el tormento de no poder hablar y las lágrimas calientes de la mujer que más amo en este mundo. Queridos amigos, el viaje de Jay Huyen en busca de justicia se detiene temporalmente aquí en su nota más triste. Estoy aquí acostado en la frágil frontera entre la vida y la muerte mientras Huyen se enfrenta a una elección dolorosa: renunciar a todo a cambio de paz. Si sienten compasión y empatía por la situación de mi familia, por favor denle un like y suscríbanse al canal. Su apoyo es el fuego que me calienta en estos días oscuros. Y tengo una última pregunta para ustedes. Ayúdenme a responderla cuando despierte. ¿Creen que Huyen tiene razón al querer rendirse? ¿Deberíamos entregarle nuestros bienes a esa mujer cruel a cambio de seguridad? ¿O deberíamos seguir luchando hasta el último aliento? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Gracias a todos por escuchar, por llorar y por rezar conmigo. Nos vemos pronto. Si ocurre un milagro, Trong trở lại với kênh của Đệ và Huyền. Chào mọi người. Trước hết thì Đệ và Huyền cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Huyền trong suốt thời gian qua. Như mọi người đã biết, vợ cũ của Đệ tiếp tục có những hành động gây rối, phá hoại đến sự hạnh phúc của gia đình Đệ và Huyền. Liệu lần này thì cô ta sẽ làm gì nữa để tiếp tục phá hoại hạnh phúc của gia đình họ? Sau khi cô ta nhận được sự trả lời cứng rắn của Đệ về việc Đệ sẽ không nhiều bất cứ tài sản nào cho người vợ cũ để chấp nhận đơn ly hôn, thì cô ta đã đến nhà bố mẹ của Đệ và cô ta muốn đến mong sự tha thứ của họ và mong họ sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng cô ta đâu biết rằng khi cô ta đã phản bội anh Đệ để đến với người đàn ông khác thì anh Đệ đã tìm được Huyền, và bố mẹ của anh Đệ thì cũng rất là thích con người của Huyền. Và bố mẹ của Đệ nói rằng là cô ta hãy tránh xa Đệ và gia đình mới của Đệ ra và mong cô ta đừng làm phiền đến họ. Lúc cô ta về, cô ta đã muốn thuyết phục thay đổi Đệ một lần nữa. Cô ta đến gặp Đệ và mong Đệ thay đổi và quay lại với cô ta. Nhưng Đệ không đồng ý vì lần trước cô ta đã phản bội Đệ đi theo một người đàn ông khác, và bây giờ cô ta lại quay về và muốn như vậy. Đệ không đồng ý và từ chối cô ta một cách dứt khoát để trở về với Huyền.